Hay un pasaje en la Biblia donde justamente cuando Jesús comienza a visitar los pueblos y se comienza a conglomerar muchas personas alrededor de él, él sube a un monte y desde allí lanza su cátedra, sus enseñanzas y lanza aquellos mandamientos, ¿verdad? Que son los viejos mandamientos, pero más codificados, mejor elaborados, más complementados que en el Viejo Testamento, unos nuevos testamentos. Por ejemplo, lanza eh, aquel de no matarás, pero antes de ese mandamiento está el de reconciliarse con tu hermano, no pelearse, amar a tu prójimo, ¿verdad? Todo ese tipo de mandamientos que antes de comulgar, pues hay que eh, perdonarse con los hermanos, no solamente los hermanos de sangre, sino los hermanos en la fe y el prójimo. Ese es uno. Pero el otro del que voy a hablar hoy es de corregir al que se equivoca, que justamente hoy en día vivimos en una crisis de justamente ese mandamiento de Jesucristo que nos decía que es bueno corregir al prójimo y eso, de hecho que es una misión para llegar al reino de Dios, justamente que corregir al que se equivoca, porque si no entraríamos en un pecado de omisión, es decir, dejar, aún sabiendo uno, dejar que el prójimo cometa un error y no hacer nada por ello, no salvarlo. Eh, entonces de eso es lo que voy a hablar hoy, porque justamente hoy en día estamos en una crisis, hoy en día no se corrige al que se equivoca, dejamos que haga, por decirlo de una forma vulgar, dejar que hagan lo que les... Y voy a hablar justamente de el mayor ejemplo del que se podría hablar, de esa crisis de la que hablo, de esa evidencia de que sí, verdaderamente hay una crisis, porque la educación está pasando una crisis y es que los jóvenes, hay una, al menos en el país de Costa Rica, es una calidad educativa pésima. Los jóvenes eh, no están teniendo la misma educación que había antes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estuve en la educación, y no es apelando a que lo viejo es mejor que lo nuevo, no, sino que justamente he visto muchos jovencitos que salen de sexto grado de la escuela y les cuesta escribir, les cuesta leer, la calidad es pésima y justamente es porque han entrado eh, lineamientos, reglas a los jóvenes de que los profesores no deban de corregirlos, de que incluso les ponen eh, trabas, ¿verdad? Para que esos profesores puedan corregir a los niños y no los dejan hacer su trabajo para corregir al que se equivoca, es decir, corregir a los niños cuando cometen un error y de regañarlos. El regaño es bueno, mientras usted busque el bien de aquel otro, el regaño es bueno. Y el segundo punto, ¿verdad? Ya hablamos de los niños, ¿verdad? Que es una educación pésima y es porque se les impide al profesor, al maestro, se les impide corregir, hacer su trabajo, regañar, eh, pulir a esos niños para que salgan con una educación muy buena. También está el otro punto, que es el narcisismo. Yo digo de los jóvenes, pero también ya los mayores, los que sobrepasan los 50 años, siguen teniendo ese problema de narcisismo, de pensar en el yo y nadie más. Porque he visto también esa actitud en las personas de que si alguien te corrige no les gusta, sino que se van de ahí, se enojan de que alguien lo corrija, porque ellos sienten que tienen la razón absoluta, tienen la verdad absoluta y piensan que los demás están rebajados, están por debajo de él, no, no, no se rebajan, no tienen ni una gota de humildad cuando alguien los corrige. Entonces también unido a esto está el problema de la individualidad de esta sociedad, que todo es muy parecido al narcisismo, que es yo pienso en mí y nada más en mí, no pienso en los demás. Eso es un problema actual que también viene muy relacionado con los tipos de sistemas económicos y políticos actuales, ¿verdad? Que hacen que prolifere todo ese tipo de filosofía en las personas, que es el individualismo, ¿verdad? Que
hace que uno piense en uno mismo y no deja que los demás estén por encima de uno y quiere que todo esté por debajo de él, ¿verdad? Esas personas. Y cuando hay alguien en problemas, yo no voy a molestarme, no me ensucio los pies ni las manos ayudando a otra persona. Y todos estos problemas de que nadie educa a nadie hacen que la decadencia en la educación, no solo en la educación, como ya lo mencioné, sino en los modales de las personas. Antes, o bueno, lo podemos ver cuando usted ve a un mayor, esa persona mayor te saluda, te dice los buenos días, te dice Dios te bendiga. Cambio un jovencito cuesta que te salude y pareciera que eso es una cosa absurda, que es una cosa mínima, pero tiene mucho que ver y explica mucho sobre la sociedad actual y la sociedad que estamos dejando a esos jóvenes, esas generaciones jóvenes, de que ni siquiera levanta la vista para ver a alguien, de que ni siquiera te dan los buenos días. Y no hablando, bueno, y también tiene mucho que ver que esas personas choquen cuando van a un nivel superior universitario, choquen, les cuesta mucho trabajo porque esa educación es pésima, muy mala. Y también conectando esto a que como nadie corrige a nadie, entonces hace que esas personas abracen el error, es decir, una persona que consume sustancias dañinas para el cuerpo, nadie lo corrige y él no se deja corregir y por tanto esa persona abraza el error y se mantiene en el error hasta que pase alguna desgracia. Y eso mismo podemos ponerlo en cualquier situación, no solamente al extremo de hablar de las sustancias ilícitas, sino también pues algún problema de egoísmo, algún problema de envidia, de resentimiento, algún problema de, qué sé yo, cualquier problema, cualquier pleito. Nadie se deja corregir y nadie corrige, porque todo es individual, todo es yo y yo. No me ensucio las manos y tampoco dejo que nadie se acerque a mí. Y esto se podría definir justamente como la idolatría, la tolerancia, es decir, que todo es permitido, yo tolero todo. Y es como que yo diga que se metieron a mi casa, me robaron, hicieron daño a mis útiles, eh, qué sé yo, y diga que yo lo permití porque les abrí la puerta y dejé que entraran porque ellos estaban necesitados. Entonces eso es tolerancia, eso es tolerar el error. Y no, obviamente yo voy a defender mis cosas como cualquier persona. Defendería sus cosas y su familia. Es una sociedad, hablando de esto, ¿verdad? De permitir el error, esa tolerancia extrema, esa idolatría a la tolerancia. Que la tolerancia sí es muy buena, pero a un extremo es mala porque lo permite todo y no todo debe estar permitido. Hablando de eso, justamente es una sociedad sin límites. Ya hemos visto que hace unos meses se hablaba mucho de esos jóvenes que se vestían de animales y hacían locuras. Pues esa es una sociedad justamente, personas que hacen ese tipo de locuras, hacen todo tipo de cosas porque no hay límites, ofenden a las personas y más que nada en redes sociales, ¿verdad? Que justamente teclean todo y sin límites porque están protegidos por una pantalla y todo el mundo se pelea con todos y no hay nadie quien corrija ni que se dejen corregir. Es justamente una sociedad enferma por ese problema de la crisis de corrección. Por eso hay que desarmarnos, como dice el Papa, con la IA. Hay que desarmar a la IA para que esa IA reduzca los problemas que pueden presentarse con la IA. Entonces, yo también digo, hay que desarmar ese escudo de sensibilidad. Hay que eh, dejar ir esa sensibilidad que tenemos, ¿verdad? Todo es sensible, nos afecta que nos corrijan. No aceptamos que cometemos un error. Entonces, desarmemos ese escudo de sensibilidad para permitir la corrección y que sea una sociedad ordenada, limpia, pura.